salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa más de Ya Oíste. Los saluda con mucho gusto Claudia Mejía y Antonio Tapia. En esta ocasión vamos a tocar un tema que quizás a la mayoría de la gente no le gusta platicar, no le gusta hablar, ya sea con familia, ya sea con los compañeros del trabajo y más por este tipo de situaciones que normalmente se hacen de una manera muy privada. Estamos hablando de la depresión, un padecimiento que ha ido en aumento en los últimos años. Para hablar sobre este tema, tenemos a la doctora Josefina Gregoria Martínez Martínez, con especialidad en psiquiatría. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña una valiente paciente, porque sí es paciente. Ella padece depresión, Montserrat Ferrer. Muchas gracias por estar aquí, Monse. Gracias a ustedes. Hay veces que ignoramos qué es la depresión. Quizá hay veces que decimos, ay, siento esto, siento aquello, pero no sé si realmente sea depresión. ¿Qué es la depresión, doctora? Bueno, yo creo que es un buen punto de partida que entendamos el hecho de que hablar de depresión no es un sentimiento temporal de tristeza, que es como muchas veces la gente se refiere a esto del término depresión, lo conceptualizan como un estado emocional transitorio. A eso le llamaríamos tristeza, más no depresión. El término depresión como tal conlleva la idea de enfermedad. Es una enfermedad, es un trastorno y como toda enfermedad amerita de ser primero identificado, después establecer un diagnóstico y una vez que se tienen estas dos cosas, arrancar con la parte de tratamiento y bueno, algo que vale la pena empezar a incluir desde estos momentos es la prevención secundaria. ¿Qué queremos decir en el área médica con prevención secundaria? Tratar en la medida de lo posible de que la enfermedad depresiva no evolucione a niveles más graves como es el deseo de muerte y o los pensamientos o actuaciones de naturaleza suicida. Es decir que la tristeza no es igual a depresión, pero ¿cuándo se considera que es depresión? ¿Cuándo yo puedo decir, híjole, estoy deprimida, tengo una enfermedad? Pues tal vez sería el momento en el que nuestra invitada nos pudiera describir, ¿no? A grosso modo, el momento en el que ella seguramente se cuestionó qué estaba pasando a nivel afectivo, ¿no? Porque es una enfermedad del afecto y logró alcanzar esta conciencia que el día de hoy afortunadamente tiene sobre esta condición. Es tu turno, Monse. Cuéntanos. Yo no sabía que estaba deprimida. Yo veía cosas raras y cuando me hice consciente de que algo estaba pasando y que dije tengo que ir con un especialista, fue cuando la familia del que en aquel entonces era mi novio, yo tenía 28, 30 años, dejó de hablarme. Me saludaba, buenos días, Mon, buenas tardes, Mon, pero ya no se sentaban conmigo a platicar y todo, cuando antes sí lo hacían. Entonces yo así como que, pues, ¿qué pasa, no? Y sí dije, no puede ser que todos estén mal y yo esté bien, o sea, algo pasa conmigo, que ya me huyen de mí, pues. Entonces empecé a ir con el psiquiatra. Yo ya tenía, bueno, algunos antecedentes de familiares o amigos que iban y les había funcionado y todo. Entonces dije, bueno, pues voy a ir. Y hasta ese momento fue que me diagnosticaron. Bueno, en ese momento me diagnosticaron la habilidad emocional y estuve con un medicamento. Dejé de ir porque era un médico particular. El medicamento lo compraba yo y pues no me alcanzaba el dinero para las consultas tan seguidas, ¿no? Entonces, aparte yo me empecé a sentir bien y dije, pues ya estoy curada. Y años después, en otra relación, bueno, esa relación de la familia, es el chico que no me hablaba, pues terminó. Muchos dicen, es que por tu carácter, Montserrat, ¿no? Por tu
carácter, y así, ¿no? De ahí no salía. Entonces yo también me la creí. Dije, pues por mi carácter, pues terminó la relación, ¿no? Pero ahí también entra un punto importante en el que si tú te sientes mal y la gente que te rodea, ya sea tu familia o compañeros, te empiezan a, como de alguna manera, atacar, ¿no? Es que eres tú la culpable, cuando no saben si en realidad fue tu expareja o realmente tú. Llega un punto en el que tú te la crees realmente y dices, sí soy yo la que está mal. Todo mundo dice que soy una histérica, todo mundo dice que soy loca, todo mundo dice que soy bipolar, pero ¿cómo saber, no? O sea, ¿cómo detectaste tú junto con tu médico que realmente tenías estos padecimientos? Bueno, con el primer psiquiatra solo se enfocó en los cambios de humor, porque yo tenía cambios de humor muy bruscos y muy intensos por cositas insignificantes. Me alteraba muchísimo. Entonces él diagnosticó eso. Dejo de ir con él, pasa el tiempo, porque me siento mejor, pasa el tiempo y en otra nueva relación, ahí es cuando más empiezan a estigmatizarme, ¿no? Con tu carácter, es que es tu carácter, es que si cambias tu carácter, esto va a funcionar y así. Entonces, después de un tiempo, acordamos para no terminar la relación y mejorar en ella, le dije, bueno, dame chance de regresar al psiquiatra. Porque yo intenté, o sea, con voluntad, ¿no? Pero pues no es, bueno, tal vez sí, no sé si con voluntad, no sé, pero a mí no me funcionaba. Yo por más que intentaba no enojarme o no, además, ya, ahí en ese momento ya empiezo a tener también, me empiezo a ser consciente de otros síntomas, pensamientos catastróficos, que mis papás viajaban mucho en algún momento, entonces que podía caerse el avión, que podían secuestrar el avión, que podían secuestrar a una de mis perritas a la que adoro, a lo mejor, o sea, así, o sea, qué chistoso es que yo lo imagino, o sea, no lo quiero, pero lo imagino, o sea, no sé cómo se llame eso y qué contradictorio, pero de repente pensaba, no, es que me la pueden quitar y me mandan, imagínate qué loco, una orejita de ella en una cajita, ¿no? Así, pidiéndome rescate, y si no, pues algo así, o sea, muy, muy catastrófico. Repetir cosas, porque también, o sea, empecé a tener muchos síntomas, muchas cosas raras que yo decía, esto no es normal. Entonces regresé al psiquiatra, esta vez en una institución pública, y además, paralelamente, fui con una psicóloga, y bueno, ahí ya me detectaron la depresión, bueno, me diagnosticaron depresión, el TOC y la ansiedad. Todo eso se juntó, y a veces yo tenía llantos inexplicables. Yo creo que también el ambiente en el que yo estaba no era el adecuado. Era un ambiente pesado, estresante, con una persona que me estresaba. Yo creo que también eso como que disparó, porque ya lo tenía, pero lo disparó. Y ya fue entonces cuando me lo diagnosticaron y empecé a tomar medicamento y sí he visto cambios, aunque costó trabajo, porque al doctor le costó trabajo encontrar el medicamento adecuado y la dosis adecuada. Sonó canción. A la dosis perfecta. Así fue como yo me di cuenta que algo estaba raro, y hasta que me diagnosticaron, pues ya lo supe. Estas conductas que nos cuenta Monse de eventos catastróficos que piensa, sobrepiensa, ¿es parte de la depresión, parte del TOC? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que sí necesitamos entender que no existen enfermedades sino enfermos. O sea, la depresión la desarrolla un sujeto con nombre y apellido que tiene una historia personal. No podemos separar aquello que es la psicopatología, entiéndase el trastorno, de la naturaleza que tenga o del nombre que tenga, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, de lo que es el sujeto que tiene una historia de vida, una circunstancia en el psicodesarrollo, en la infancia, adolescencia, en la adultez temprana o, bueno, X edad que tenga el paciente. Eso por un lado, y luego, por el otro, algo que se ha venido identificando sobre todo en los últimos tiempos es que las entidades, yo creo que como todo en medicina, que tienen que ver con la afectación de la salud mental, generalmente no están solas, se acompañan de otra serie de alteraciones, y es a lo que se le llama comorbilidad. Hay comorbilidad médica, como la coincidencia de un paciente con diabetes y con hipertensión y en el área de la psiquiatría, bueno, tenemos los trastornos afectivos, como es la depresión, que van muy de la manita con los trastornos de ansiedad. Dos cosas que están muy cercanas, pero no son exactamente lo mismo. Son como las ramitas de un mismo tronco. Por un lado tenemos el trastorno afectivo y por otro lado tenemos el trastorno de ansiedad. Los pensamientos, como nos lo está describiendo Monse, de tipo de
crearse escenarios catastróficos, ¿no? Algo terrible puede pasar, se puede caer el avión, perder a mis papás, que secuestren a mi mascota, que lo traten como si fuera una red de narcotráfico, ¿no? O sea, esta fantasía de la orejita en la cajita, etcétera, etcétera. Son característicos, ¿no? Tienen naturaleza de algo que llamamos trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, hace unos momentos, antes de que arrancáramos con el programa, estaba oyendo cómo desde niña, ¿no? Monse tiene esta situación que arrastró a lo largo de su vida desde chiquita, de una preocupación excesiva, que llegue mi hermano a tiempo, que yo no vaya a llegar tarde, que termine la tarea a tiempo, en fin, esto es como el preludio, ¿no? De la posibilidad de que con el tiempo se establezcan trastornos de esta naturaleza. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? En estos momentos, en el caso de Monse, es la coincidencia de varias alteraciones. La depresión, que en este caso, por haber arrancado desde la infancia, ¿no? Desde que ella era muy chiquita, se le denomina trastorno depresivo persistente. Y esta historia en donde es ese otro, ¿no? En este caso la familia del novio, el que funciona como un espejito en donde le dice a la persona, oye, mira, algo pasa, ¿no? Te enojas muy fácilmente, te alteras muy fácilmente, sobredimensionas las cosas que se dan, ¿no? En la cotidianeidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy común precisamente en este tipo de trastorno afectivo, que es el trastorno depresivo persistente, porque es algo que arranca desde la infancia. Entonces el paciente tiende a naturalizar y a decir, pues es que así soy yo, ¿no? O es que así es la vida. Sí, porque desde niña era un caso normal para su familia. Era como de, porque fuera del aire nos comentábamos de que era muy aplicada en la escuela precisamente por estas conductas de presión hacia ella, ¿no? Entonces su familia lo veía normal, ¿no, Monse? Sí, o sea, eso que les decía también fuera antes de que empezara el programa, tú le decías a alguien, llámese mis papás, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo es Montserrat? Y le habían dicho, pues es buena onda, es buena onda, porque sí, la verdad es que la mayoría me considera así. Digo, no es que lo sea, ellos me consideran así, pero tiene su carácter, pero aguas cuando se enoja. Ay, pero es que esos peros a mí me ponen. Así es. Y un día me acuerdo que no sé qué tenía yo y fuimos al doctor, un médico internista que atendía a la familia de toda la vida, ¿no? Y entonces era menor de edad, mis papás entraron conmigo, pues me hizo unas preguntas el doctor, luego les pregunto a mis papás algunas cosas y mi papá dijo, duerme mucho, porque yo llegando de la escuela comía y me dormía, o sea, 3 horas, una cosa así, como hasta las 7, 8 de la noche me levantaba a hacer la tarea y me podía desvelar, pero yo tenía que dormir, o sea, al revés, decir, oye, ¿por qué no haces la tarea primero y luego te duermes? No, o sea, no sé qué pasaba en mí. Entonces mi papá le dijo, duerme mucho y no sé qué, y el doctor en el expediente puso flojita, por ejemplo. Ok. ¿No? O sea, había muchos focos rojos y nadie los vio. Y esto es un punto muy importante también porque fuera de que la persona como tal lo detecte, la familia o la gente que está a su alrededor también no tiene que hacer caso omiso. Digo, ahorita si nos están escuchando papás, mamás, pongan atención a las actitudes de sus hijos, a su rutina, a lo que les dice o lo que está pensando también. Hay veces que quizá los niños digan, ay mamá, oye, me voy a ir a dormir, pero entonces la mamá lo ve normal. Quizá haya algo detrás de todo eso, ¿no, doctora? Totalmente de acuerdo. Ese es, yo creo que uno de los grandes problemas que existen en cuanto a la comprensión de lo que son las enfermedades del cerebro, porque al final del camino de lo que estamos hablando es de un órgano, es decir, lo que está alterado es la bioquímica cerebral en todos y cada una de estas situaciones que ameritan un diagnóstico clínico, ¿no? Llámese ansiedad, llámese depresión, llámese trastornos de personalidad. Entonces, efectivamente, o sea, la problemática a la que se tiene que enfrentar muchas veces el clínico es a esta actitud de querer normalizar o estigmatizar, que sería el otro extremo de la palabra normalización, las situaciones por las que está atravesando el paciente, ¿no? Y Monse trae un ejemplo muy claro
claro de esta situación, ¿no? Como incluso desde un nivel profesional, que no tendría que ser así, se utilizan adjetivos, se dan calificativos, se hacen juicios de valor. Es que es una niña flojita. Por supuesto, una persona que padece depresión no está en una condición de ser una persona floja. Sí, no entra en ese concepto de flojera. Lo que se está conjuntando en esta problemática depresiva son síntomas propios de la enfermedad depresiva y que terminan en una conducta manifiesta, que es la necesidad de dormir, porque hay sensación de fatiga constante, ¿sí? Porque hay algo que llamamos anergia, ¿no? Es este estado como de se me bajó la pila. Sé que tengo que hacer esto, quiero hacerlo, sí, pero no tengo la energía suficiente para aterrizar aquello que necesito. Y la hipersomnia, es decir, los trastornos del dormir, trastorno del sueño, es uno de los pilares que nos orientan hacia el establecimiento de un diagnóstico de depresión y que puede ser o hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que puede haber necesidad de dormir mucho tiempo durante el día o no poder dormir cuando se tendría que dormir, que es en la noche, es decir, el insomnio. Y lo mismo pasa con el asunto del apetito. Otra de los grandes síntomas, pilares de un diagnóstico de depresión es que, ejemplo típico, llega un paciente y dice, bueno, a ver, en eso del hambre, tengo periodos en los que me da muchísima hambre y entonces como, y lo dicen, ¿no? Como por ansiedad. O sea, ya comí, ya me llené, pero yo quiero seguir. Entonces empiezo a picar, que la frutita aquí, que la galletita allá, que ¿no? Las papitas, etc. Y otros en los que me puedo pasar el día entero y ni me acuerdo de que hay que comer. Y si como porque sé que tengo que comer, no porque haya un deseo. Entonces, estas oscilaciones tanto del sueño como del apetito son características de un estado depresivo. No es flojera. Por ejemplo, sí lo había notado, pues, pero no lo había relacionado con esto. Los fines de semana hago ayunos muy prolongados. Vivo sola y la verdad es que yo me siento bien. O sea, yo digo, vivir sola es bien padre porque ya viví con mi familia, con mis papás, ya viví con una pareja, ya viví con mi hermano y digo, no, mejor más vale sola que mal acompañada. Entonces, se supone que no debería de sentirme mal, ¿no? Pues sí es algo que me gusta, pero bueno, ahorita que lo dice, sí es cierto, fines de semana hago ayunos muy prolongados, o sea, estoy desayunando a las 3 de la tarde y luego ya, pues a veces ceno, pero cualquier cosita ya, un pan con Nutella, una cosa así, como a las 10 de la noche, ¿no? A veces una comida al día y no siento la necesidad de comer. En cambio, entre semana, que vengo a la oficina, desayuno bastante bien, como a mi hora, 3, 4 de la tarde, y a veces ceno, a veces no, a veces ceno mucho, a veces ceno poco, ¿no? Pero no me había percatado de ello, de que cuando estoy sola es cuando hago esos ayunos prolongados. A lo mejor realmente no me gusta estar sola, no lo sé. ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTEMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Muchas veces ocultamos la parte de la soledad porque quizás por el miedo al que dirán, ¿no? Familia, amigos, compañeros del trabajo, como el ejemplo de Monse, ¿no? De que dicen, ya viví la experiencia de estar con una pareja, ya viví la experiencia de vivir con mi familia y ahora estoy viviendo la etapa de vivir solo. Hay momentos en los que dice uno, qué padre sería tener una compañía aquí en casa. Por X razón, X motivo, pero uno dice, hace falta algo, ¿no? Y en la semana o normalmente siempre decimos, estoy bien, me gusta mi soledad, me encanta mi manera de vivir en mi casa. ¿Por qué? Porque yo hago mis cosas, tengo mi privacidad, tengo lo que yo quiero y no hay nadie quien me esté atacando a las diferencias y gustos que hay en una casa. Pero al final como que siempre el ser humano de alguna manera necesita un poco de compañía. Ahí viene esa parte como del miedo, quizás de expresar, porque mucha gente no le gusta expresar sus sentimientos y ahí viene esta parte de sentir la depresión. Me hace pensar en los jóvenes de que quizás muchos, no sé,
quiero hablar de 15 a 20 años, o algo muy natural, dicen, tengo depresión. Y dices, a ver, espérate, uno piensa, ¿no? Estás muy chavito como para tener depresión. A ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues no sé, simplemente quiero decir o me siento que estoy deprimido. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando no se diagnostican, o sus padres, o en este caso no tienen la forma de acudir a un especialista y se quedan con esa idea de supuestamente estar deprimidos? Realmente no lo sabemos si están o no lo están. Pero ¿qué pasa si ellos no son atendidos? ¿Hasta dónde puede crecer este padecimiento? No, creo que puede llegar a como la situación que tiene hoy en día Monse, ¿no? De que no lo visualizaban antes y entonces tú ya ahora de adulta tuviste que buscar ayuda. Sí, pero yo nunca pensé que estuviera deprimida. O sea, yo más bien era mi carácter. Sí, claro. O sea, soy enojona, soy gruñona, me altero. Mi hermana me decía mucho, es que tú eres oscuridad de la casa, sí, oscuridad de tu casa y farol de la calle y oscuridad de tu casa. Porque, o no sé si era al revés. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Pero, sí, pero al revés, ¿no? Me refiero a que en la oficina, a mí, por ejemplo, me decía, ¿por qué no le gritas hacia tu jefa? A ver, grítale hacia tu jefa. Y yo, no, pues no. O sea, también era con gente de mucha confianza, ¿no? Ustedes van a decir, ay, no, Montserrat, no inventes, yo no te conozco esa parte, nunca te he visto enojada, ¿no? Podrían decir, porque sí, también como que uno sabe dónde, con quién, ¿no? Y pues, ay, mi mamá pues me va a perdonar, mi papá me va a perdonar, ¿no? Se van a enojar y se les va a pasar, pero la jefa me puede correr. Entonces, bueno, yo no sabía que era depresión. Yo todos, mi familia, mis amigos, todos lo enfocábamos en el carácter, en que así era, que así había nacido, enojona. Me están dando en mi mero mole ahorita con el asunto de enlazar lo que es la enfermedad depresiva y las etapas del ciclo vital, especialmente adolescencia, que son los años a los que nos estamos refiriendo, ¿no? 15 añitos, ¿no? A los 20 o 20 y algo, 21, 22 años. Y la razón por la que considero poner el dedo sobre la llaga de esta problemática es porque desafortunadamente esta es una de las etapas del ciclo vital en el que el paciente está en mayor riesgo, está en una condición de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de pensamientos y actuaciones y desafortunadamente comisión de suicidio. Es decir, la adolescencia es una etapa bastante compleja, todas son complejas, pero particularmente la adolescencia es una etapa de mucha fragilidad, de mucha complejidad, porque son personitas que van saliendo de una historia en donde ya no tienen la identidad de niños, los niños pequeños que dependen de papá y de mamá y que bueno, pues se da una catástrofe en el mundo, pues ahí a los papás se dan bolas, pero tampoco es ese adulto reconocido, con un lugar, con un estatus, están en una etapa de limbo, transición, ¿no? Están en el limbo, exactamente. Y como bien decía Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, el síndrome normal de la adolescencia. Síndrome per se significa patología, ¿no? Entonces, ¿cómo que síndrome normal de la adolescencia? Pues sí, porque es una etapa en la que muchas problemáticas pueden incidir, o sea, junto con todos los cambios a nivel anatómico, su cuerpo cambia, aparecen los caracteres sexuales secundarios, se enfrentan al efecto de los cambios hormonales, a la aparición de la sexualidad, al reclamo de la sociedad entre ya no eres un niño chiquito, ya crece, compórtate, ¿no? Como adulto, compórtate, ¿no? Como madura, ya estás, ¿no? grande, ya estás grande, pero por otro lado, no, tú todavía no puedes, tú todavía estás chico. En esta casa hay reglas. Sigue siendo mi niño, ¿no? En esta casa mando yo. ¿Qué daño hacen esas contradicciones, no? Bueno, o esas palabras asertivas y no tan asertivas. Bueno, es que nuevamente por algo Ana Freud tuvo que utilizar esa expresión, ¿no? Del síndrome normal de la adolescencia. ¿Por qué? Porque podemos esperar de todo, hasta conductas antisociales, sin que necesariamente eso signifique que entonces el joven es de facto ya un delincuente. Forma parte. Y una de las situaciones en las que vive el joven adolescente es precisamente la proclividad a desarrollar depresión. Por esto mismo. Porque
porque tiene que renunciar a su identidad de niño pequeño cuando todavía no tiene el estatus adulto. Eso genera angustia. Tiene que renunciar a la imagen de estos papás todopoderosos de la niñez que todo lo podían y que es una percepción normal durante los primeros años de la infancia. Mi papá es un héroe, mi mamá es lo máximo, ¿sí? Y enfrentarse ya en la adolescencia a que pues papá y mamá pues es un señor y una señora con sus virtudes y defectos como cualquier persona. Y es que sí se la ponen difícil a los jóvenes porque este ejemplo que estás dando de que los papás es un ejemplo ya realizado, ya con un trabajo estable, con familia, etcétera, la mamá por igual, y el joven, el adolescente se queda así como de, yo tengo 16, 17, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? Siento esa presión social, siento esa presión familiar de que mi papá a los 20 años se compró su primer carro, o que mi papá se fue de viaje a no sé dónde, o se salió de la casa de mis abuelos a tal edad, y yo sigo aquí a mis 17, 18 años jugando videojuegos en la televisión de la sala, ¿no? Mucha es esa presión de los papás de decir, es que hijo, yo a tu edad ya era esto, a tu edad ya trabajaba, tu abuelo a los 10 años ya me mandaba a vivir la vida, o sea... Bueno, que también no visibilizamos que, como dicen, eran otros tiempos. Sí, claro. Que influyen muchos factores económicos, sociales, bla, 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 ¿no? Culturales. Pero sí no se visibiliza eso en ese momento. Claro, pero ese es el asunto, o sea, confluyen una cantidad de factores, ¿no? Los sociales, los económicos, los culturales, la brecha generacional. Entonces, pues todo eso son fuentes de ansiedad. Y como decíamos hace rato, ansiedad y depresión son las dos ramitas de un mismo tronco. Entonces, fácilmente podemos caer de una situación a la otra o ser situaciones que son paralelas. Bueno, yo desde hace muchísimos años que este tema de la depresión y el suicidio en adolescentes es algo que considero que es prioritario, que como sociedad tenemos que hacer toma de responsabilidad frente a esta problemática, porque al final somos el mundo adulto los que somos responsables de la crianza de estos jovencitos y de qué mundo le estamos heredando, ¿no? Y tenemos que hacer toma de conciencia. Nada menos, si me permiten, les hago un comentario sobre un pacientito al que acabo precisamente de ver por segunda ocasión en consulta médica. Es un chico acaba de cumplir 15 años y entonces a él yo ya le había realizado precisamente el diagnóstico de depresión severa, porque bueno, el jovencito a lo largo de su corta vida pues ya ha cursado con ideación suicida, y en esta segunda consulta, bueno, abre la situación de que pocos días atrás él encuentra una especie de soga, de lazo en su casa, y entonces en las primeras horas de la noche él se baja al baño, se encierra y se coloca la soga en el cuello, y que bueno, que apretó todo lo que pudo hasta que perdió el sentido y cayó al suelo. Esto él me lo dice una vez que pedimos que papá y mamá nos esperen en la sala, y cuando yo termino la entrevista con él, yo le pido permiso y le digo, ¿me das permiso de que lo que me acabas de narrar sobre tu intento suicida yo se lo pueda comunicar a papá y mamá? Y entonces el chico me dice con lágrimas en los ojos, por favor, porque yo no les puedo decir esto porque sé que se van a preocupar, porque sé que se van a intranquilizar. Un niño muy inteligente, por cierto. Sé que los voy a hacer sentir mal. No te preocupes. Claro que para eso vienes aquí y para eso estoy yo. Para hacer ese puente de comunicación entre tus emociones, tu padecimiento y aquello que papá y mamá, como las personas adultas responsables de ti, es necesario que sepan. Híjole, qué fuerte. Y creo que así muchos casos donde tienen que entender que las personas no estamos solas, que siempre hay una ayuda ahí. Es que también creo que entra esta situación de que uno como papá piensa que con cumplir con las necesidades básicas de los hijos, escuela, alimento, ropa y no sé, gastos como llévalo al cine o llévalo al parque a pasear, es suficiente. Y uno dice, mientras yo trabaje y a mis hijos no les falte nada, es más que suficiente para mis hijos, pero no tocamos el punto de que una plática, una compañía, tomarte un refresco, un café,
con ellos y cuéntame qué onda, cómo te va en la escuela, qué tal las novias, los amigos, cómo te va ahí. Si uno no se acerca y tampoco el niño tiene como la confianza y la seguridad de acercarse a los papás a contarle ese tipo de situaciones, pueden generar casos como el del paciente que usted comenta, que por miedo, por lo que sea, el joven no le cuenta a los papás y hace cosas que ni siquiera los papás se dan cuenta. Los papás pueden estar en la sala, pueden estar en cualquier lugar de la casa y el joven va, se encierra en el baño y hace el intento de quitarse la vida y los papás ni en cuenta. O sea, son situaciones que uno piensa que porque ya le compré el celular de moda, que porque ya le cumplí con lo que él me pidió, ya es suficiente. Y en ocasiones nos olvidamos de la parte de estar con ellos, ¿no? Como lo que le nombran tiempo de calidad con los hijos. Pero ¿sabes qué, Toño? Yo puedo presumir de que tengo una familia muy unida, muy liberal, muy abierta, en la que mis papás hablaban de lo que fuera delante de nosotros, ¿no? O sea, todo. Yo, les repito, siempre he sido muy aniñada, entonces a mí como que ni me importaba. Pero mi hermana, que es así súper avispada, y mi hermano también es medio sonso como yo, entonces mi hermana sí es muy madura, pues, ¿no? Siempre fue muy madura para la edad que tenía, entonces ella así como que, ponía mucha atención. Mi hermano y yo, pues no. Pero nunca se escondieron temas, no, mi papá nos llevaba desde muy chiquitos a la cineteca, por ejemplo. O sea, para que se den una idea de cómo eran mis papás, ¿no? Y nos dedicaban mucho tiempo. O sea, mi papá, de hecho, mucho tiempo trabajó en casa, luego, bueno, trabajaba por la noche, fue editor de varios periódicos, entonces trabajaba en la noche, entonces todo el día él estaba en casa, hasta ya a las 6 de la tarde se iba al periódico. Entonces fuimos niños que sí nos vieron y todo. El problema es que, o sea, a veces no solamente es la atención o que te consientan o que te compren o que te lleven o que te traigan, es que es algo patológico. O sea, y por mucho que pongan la atención, o sea, yo te puedo decir que no fui una niña descuidada, para nada. Pero pues no se dieron cuenta que estaba enferma. Y me acuerdo perfecto que una vez mi papá me dijo, es que no entendemos tu mamá y yo por qué te comportas así si todo lo que nos pides te lo damos. Que llévame a casa de Denise, que era una amiga en ese entonces, ¿no? Con la que estaba todo el tiempo así pegada. Llévame a casa de Denise, te llevamos. Que llévame a casa de Aurea, te llevamos. Que llévame a casa de la prima Paola, te llevamos. Que dame todo. ¿Y por qué te comportas así? No supe qué decirles, o sea, no, porque no tú tenía no sabías. respuesta. Ajá, Quizá sí. Esa era la bandera roja para ellos. Sí, y no la vieron. Uh-huh. Sí, y me acuerdo, o sea, mi mamá nos leía así, bueno, son anécdotas muy lindas que a mí me gusta recordar. Los tres, mis dos hermanos y yo en la cama de mamá, bueno, de mis papás, pero mi papá no estaba, y mamá nos leía cuentos, pero no nos leía Caperucita Roja, nos leía Drácula, por ejemplo, ¿no? Entonces todo así, obviamente de cierta edad, ¿no? Y nos estaba leyendo Drácula de Bram Stoker. Exacto. Y todos así en la cama, ¿no? Todos ahí apachurrados. Entonces sí nos dedicaban tiempo. Cuando no había dinero o que alguna ocasión nos llegó a ir mal o lo que fuera, pues nos llevaban a Sanborns, pero bueno, y nos podíamos a leer revistas o cuentos, íbamos al área de las revistas y sentados así en el piso, así a leer. O sea, sí nos dedicaban tiempo, pero al ser algo patológico, pues no tiene que ver con eso, ni con el estatus social, ni con lo académico, ni nada. O sea, es simplemente, pues no sé si así nací, no sé, pues todavía no me lo explico. Le iba a preguntar, independientemente de los cambios que hay durante la vida, durante el proceso de crecer, hay una cuestión de problema clínico en el cerebro. Me refiero, no sé, a los neurotransmisores, algo ahí, o es genético. ¿Qué pasa? Sí, efectivamente, bueno, algo que no debemos olvidar es que toda enfermedad tiene una característica de ser multifactorial. Digo, a excepción de condiciones muy precisas como tener fiebre tifoidea, ¿no? Que la va a generar un agente específico que se llama Salmonella typhi, si no nos va a dar fiebre tifoidea. Pero bueno, fuera de este tipo de diagnósticos como muy precisos y muy, digamos, pocos en número, la mayoría de las condiciones mórbidas en el ser humano son el producto de situaciones que confluyen en la vida de una persona y por lo tanto se consideran multifactoriales. ¿Cuáles son aquellas situaciones que se consideran factores de riesgo para desarrollar una enfermedad depresiva? Pues
definitivamente y hoy por hoy un componente genético que da una característica de heredabilidad. Como nos está narrando Monse ahorita, pues no necesariamente hubo carencias, ¿no? Y digo, todos los seres humanos tenemos algún grado y algún tipo de carencia. Es imposible que tengamos los satisfactores, ¿no? Absolutos. Además, qué vida tan aburrida si así fuera. Pero no necesariamente van a ser historias de dolor, de faltas básicas, de abandono, de maltrato. No, puede haber este tipo de historias en donde se tuvieron pues condiciones favorables para un buen psicodesarrollo, para una buena adquisición de la salud mental, pero ahí está el asunto, ¿no? Pero existe información genética, ¿no? Que se hereda, ¿no? Esta información que transmiten los genes de mamá, de papá, en donde por ahí se trae una información para que haya una mayor condición física para el desarrollo de una enfermedad depresiva. Entonces tiene que ver carga genética, tiene que ver características de la personalidad, tiene que ver condición socioeconómica, tiene que ver contexto sociocultural, muchísimas cosas. Por eso yo mencionaba desde un principio, a ver, no hay enfermedades sino enfermos. Tenemos que abocarnos a entender al paciente, que es único e irrepetible. Y a él es al que nos tenemos que dirigir para finalmente terminar haciendo aquello que se llama una alianza terapéutica. Y aquí entramos, si me permiten, a otro gran tema en este asunto del manejo de los trastornos emocionales. Siendo enfermedades requieren, como dije hace rato, de una evaluación, identificación, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Pero entonces, ¿qué? O sea, si yo le mando al paciente que tiene fiebre tifoidea el cloranfenicol por tantos días a tal dosis y resulta que el paciente cumple religiosamente la indicación, ya, se acabó el problema. Fin de la historia, no. Estamos hablando de trastornos emocionales. Aquí no se trata de combatir un bicho específico al que le pega el antibiótico fulanito. Estamos hablando de un ser humano que ha vivido la enfermedad a lo largo de años, que no se tenía la cultura necesaria para identificar lo que le estaba pasando, al que en alguna medida estigmatizaron por su mal carácter, por sus cambios de estado de ánimo, por sus enojos explosivos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra gran herramienta para el manejo de todo este tipo de trastornos ansiosos, depresivos, de conductas obsesivas, etcétera? La psicoterapia. Y ahí entran todos los estilos de psicoterapia. Si estuviera, por ejemplo, aquí, en lugar mío, uno de los doctores con los que trabajo yo a nivel institucional, pues seguramente diría, hay que acudir a la terapia cognitivo-conductual, cambiar la narrativa, cambiar la forma, los mecanismos del pensamiento, la forma de analizar, de entender, etcétera. Y bueno, pero como en mi caso yo soy de la vieja ola de los psiquiatras, no me pregunten la edad porque entonces nos metemos en unos vericuetos que para qué les cuento, pero bueno, entonces en mi caso el marco en el que yo me formé para entender esto de la herramienta psicoterapéutica es el marco psicoanalítico. Yo entro después de hacer la especialidad de psiquiatría a formarme como psicoanalista, ¿no? A entender qué es esto de estudiar las diferentes etapas del psicodesarrollo, ¿no? A entender qué es esto de la estructura de personalidad, etcétera, etcétera. Y entonces la otra gran herramienta es la psicoterapia. Vamos a ver cómo viviste tu enfermedad, cómo la entendiste, qué significado le das en tu aquí y en tu ahora, etcétera. Ahorita que dijo eso la doctora, la verdad es que sí fue para mí un shock decir, lo tomo desde los 40, ¿no? Porque a los 30 más o menos empecé con el psiquiatra, pero lo dejé pronto y ya lo retomé como a los 40 más o menos. Y yo digo, o sea, ya poniéndome muy extremista o así, 40 años de mi vida siendo alguien que no era. Y sí, no digo, así fui feliz y todo, pero si no hubiera nacido así o si me hubieran detectado a los 10 años esto, tal vez mi vida sería diferente. Yo hubiera estudiado una carrera que realmente me gustaba, algo que me apasionaba
funcionar. O no hubiera estudiado nada porque nada me interesa, ¿no? Pero estudié una carrera que a la mitad ya quería dejar, que no dejé porque soy muy obsesiva y si ya empecé tengo que terminar. Hice gastar a mi papá tanto de geología a lo tonto, ¿no? Así, cositas así que me reprimía mucho, pues. Y mis papás sin bronca me decían, si quieres cambiarte de carrera, cámbiate. Y yo, no. Escogí esta y pues ahora le estudio esta, ¿no? Y la termino. Entonces sí digo, híjole, qué tristeza, ¿no? Que 30 años, que 10 años, que ya tienes así como ya conciencia más, una conciencia más clara, ¿no? 30 años de vida haciendo que no era y aguantándome de hacer cosas que no me van a regañar, ¿no? Es que irme de pinta, no, porque o sea, mis papás no me iban a regañar, o sea, estoy segura que no me iban a regañar, pero era un ruido así de no, y los maestros, y siendo alguien que no era, eso es de verdad que como triste. Sí, es frustrante. Pero bueno, velo por el lado bueno. Sí, otros 40 que sí voy a hacer. Y que te puedes ir de pinta del trabajo. ¿Sí o no? Siempre hay lugar para irse de pinta. Nunca es tarde. Yo claro. creo mucho en esa palabra, nunca es tarde. Aunque como tú lo ves así, ya perdiste tantos años de tu vida, pero pues, tienes muchos más por delante. Sí, eso sí. Y lo estás visualizando y lo estás aceptando. Y creo que estás teniendo ayuda, te están ayudando. Entonces, nunca es tarde y vámonos mañana de pinta de aquí al trabajo. Monse tocó un punto muy curioso para mí, porque hay personas que se esconden en una personalidad que no son. ¿Por qué? Por cumplir, quizás por quedar bien con los papás, por quedar bien con el jefe del trabajo, por quedar bien por un estatus social con los amigos o la sociedad en general. ¿Por qué hay personas que se esconden en una personalidad que realmente no son ellos? ¿Qué ocurre en su mente de ellos? ¿Qué pasa? Bueno, resulta una pregunta tanto interesante como compleja de plantear y también de responder. Las máscaras, diría el psicoanálisis, ¿no? Nos ponemos máscaras. Y bueno, pero hablando ya en un lenguaje más de la psicología profunda, que así es como se le conoce el psicoanálisis, son aquellos mecanismos que tiene la psique, ¿no? Para tratar de preservar la salud mental. Es decir, estos mecanismos de defensa tan llevados, tan traídos, porque todo el mundo hablamos de mecanismos de defensa, pero a veces no es tan sencillito entender qué carambas es eso, ¿no? Y bueno, si queremos hacer una analogía, los mecanismos de defensa, ¿cómo son la negación? ¿Cómo son la proyección? ¿Cómo son la sublimación? Que es el mecanismo más alto desde el punto de vista de la personalidad que se puede encontrar, es decir, es lo propio de la persona sana, ¿no? De aquel que goza de un buen nivel de salud mental. Sería como si fueran las células del sistema inmune de nuestro organismo que nos defienden de los procesos cancerosos, de los procesos infecciosos, para mantener un equilibrio. Acá es lo mismo, ¿no? La psique echa mano de este tipo de mecanismos para no llegar a los últimos niveles de la enfermedad mental, que es la psicosis. Es decir, para no psicotizarnos, para no volvernos locos. Porque en toda mente humana hay núcleos más pequeños o más grandes o muy grandes de núcleos psicóticos de la mente de la personalidad. Entonces, lo que hacen los mecanismos de defensa es precisamente mantener a raya estos núcleos, estas fuentes de psicopatología severa, para que la persona pueda ser funcional. Como describía Monse precisamente hace rato, ¿no? Pero yo le hacía el pancho a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos o al novio, no sé. O sea, aquellas gentes que yo sabía que tenían el recurso de darme esa tolerancia, esa contención, ese holding. Holding es como una palabra en inglés que quiere decir como ese vínculo de protección que tenemos cuando nacemos, ¿no? En el caso de papá y mamá, ¿no? Ese espacio, ¿no? Sí, como ella lo llamaba, confianza con las personas que más confianza básica, exacto. Pero si se trataba de la jefa, no, pues ahí sí me cuadraba yo, y aunque tuviera yo tristeza o ganas de llorar, yo decía, ay no, mira, sonrisita o de gritarle, ¿no? Sí, eso es una injusta, por eso. Claro. Yo calladita me veía más bonita. Y yo soy al revés. No es cierto. Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Iste Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. ¿Sí? ¿Todos tenemos máscaras? ¿Todos tienen máscaras? Bueno, intentando responder un poquito esta
pregunta que hace Toño, tiene mucho que ver el cómo utilizamos el término máscara, es decir, desde dónde la estamos manejando y cuál es la connotación que queremos darle. Sí, claro, si lo vemos de manera muy literal, pues una máscara es para ocultarnos, ¿no? Para que no nos miren, para que no vean la realidad. Pero entendido desde el punto de vista de lo que el psicoanálisis establece, todos necesitamos de esos mecanismos de defensa. Es un concepto que desarrolla también Ana Freud, que son los mecanismos de defensa para que nuestra psique no se derrumbe, porque si no sería prácticamente imposible dar un paso más allá de la mente con la que nacemos, es decir, la de un bebé indefenso, sin capacidad, ¿no? O con muy poca capacidad, aunque por ahí el terremoto del 85 nos demostró, ¿no? Que los organismos, a pesar de que no tengan ese vínculo inmediato que se requiere de cuidado con la figura materna, pueden llegar a sobrevivir. Digo, esto es bien interesante, ¿no? Pero bueno, esto se desarrolla a lo largo del crecimiento porque necesitamos pasar de esa mente de bebé a la mente del adulto maduro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si en este momento yo recibo una comunicación en donde me dice que aquella persona que yo considero el ser más querido en mi vida, el más representativo, el más significativo, acaba de morir, bueno, toco madera porque no, ¿verdad? Pero no, nunca tener que vivir esa experiencia, aunque todos la llegamos a vivir en algún momento de nuestras vidas. Uno de los mecanismos de defensa que entran para que yo no me psicotice o para que no me dé un infarto en ese momento, para que no colapse, pues, es la negación. ¿Qué hace en la mente? Dice, no es cierto. Así, literal, como el niño pequeño que rompe el jarrón de cristal más valioso de la mamá y todo el mundo lo ve y entonces le dicen, Juanito, y entonces Juanito dice, yo no hice nada, se cayó. Bueno, esa es la negación. Bueno, pues ya siendo adultos, entran mecanismos de negación. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera defendernos de cosas que pueden ser tan impactantes que en ese momento nos pueden llegar a costar, nos pueden cobrar en salud cosas muy elevadas, ¿no? Insisto, como es infartarse, como es tener una crisis hipertensiva, hacer un accidente cerebral vascular o psicotizarnos, efectivamente, perder la razón. Y es algo incontrolable, todo es automatizado. Claro. Sí, porque son de nivel inconsciente. O sea, uno no dice, a ver, espérame, busco la negación ahorita en mi bolsa, ¿no? Porque la necesito. No, están ahí y están por algo. Y son importantes y son mecanismos que nos van a ayudar a sobrellevar los avatares de la vida, por supuesto que sí. Ahorita en el punto de la pérdida que nombró, hay gente que lleva mucho tiempo sin superar una pérdida personal. Estoy hablando de un fallecimiento, ¿no? Hay gente que se deprime porque extraña muchísimo a esa persona. Es normal, ¿no? Todo mundo extrañamos a la abuelita, al abuelito que ya no está o un familiar cercano. ¿Esa gente puede sobrellevar todo el resto de su vida con esa depresión de pérdida? ¿Puede ser llamarlo normal en el transcurso de su vida? El asunto aquí está, ¿no? Yo por eso soy una enamorada del psicoanálisis, aunque ya en la actualidad obviamente hay muchos detractores y mucha gente que dice que no sirve más que para tirarlo a la basura. Yo creo que no. Freud, dentro de toda su vasta obra, tiene desarrollado un trabajo que es icónico, precisamente de lo que es este asunto de lo que llamamos duelo, es decir, el enfrentamiento de la pérdida y depresión. El duelo es normal. Cuando perdemos algo muy querido, no necesariamente una persona, no tiene que ser la muerte física. Puede ser una relación, puede ser la pareja, puede ser un trabajo, en fin, es parte de la vida misma el vivir un duelo. Y es normal. Cuando dejamos de ser niños, entramos a la adolescencia, hacemos un duelo, tenemos un duelo. Cuando dejamos la adolescencia y entramos a la etapa adulta, tenemos un duelo y hacemos un duelo. Intentando como contestar, ¿no?, las diferentes facetas de la pregunta, sí, efectivamente, un proceso de duelo es lo normal, pero entonces nos vamos a quedar con esa tristeza forever and ever, o sea, eternamente hasta que dejemos de estar en el escenario. Ahí viene el asunto. La salud y la enfermedad mentales son dos situaciones que están separadas por un hilo muy delgado. Podemos estar ahorita en el lado de la salud y al cabo de cierto tiempo o ciertos hechos o ciertos
ciertas circunstancias, ya nos pasamos al otro lado y estamos instalados en la enfermedad. Uno de estos ejemplos es precisamente el duelo y la depresión. Si estamos haciendo un duelo, eso es lo normal, pero si nos instalamos en una enfermedad depresiva, ya estamos hablando de una condición mórbida que hay que tratar. Conclusión, no. O sea, los seres humanos tenemos que hacer y es lo que menciona Freud en Duelo y Melancolía, este es el trabajo al que yo me refería hace rato, Duelo y Melancolía. Tenemos que hacer una elaboración de duelo, un trabajo de elaboración de duelo en el que a lo largo del tiempo vamos procesando el dolor de la pérdida, ¿sí? Hasta que finalmente lo podemos superar. Superar el dolor no quiere decir olvidarnos, porque esta es otra de las grandes confusiones, ¿no? Ya olvídalo, ya hasta se casó el exmarido, ¿no? Ya hasta tiene otra familia, ya tuvo hijos, o sea, y tú le sigues llorando. Ya supéralo. Ya supéralo, ¿no? A ver, ¿y cómo lo supero si yo me brinqué de la elaboración de duelo que tenía que haber hecho a instalarme en una enfermedad depresiva? ¿Cómo lo supero? ¿Cómo se hace? ¿A dónde compro eso? La pastilla de superación es... Ya, ¿no? Listo. Uh-huh. Es no, muy difícil. Claro, por eso se tiene que evaluar, se tiene que diagnosticar y se tiene que tratar. ¿Cómo? Con medicación y con psicoterapia. Cuestión de prevención. No es una cuestión como le pasó a Monse, ¿no? Ella ni siquiera sabía, es algo que sucedió. Pero el manejo de nuestras emociones tiene que ver con prevenir una depresión. Por supuesto, o sea, de alguna forma, Claudia, ¿verdad? Sí. De alguna forma, Claudia, le estás dando en el clavo. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer un higiene mental? Para cuidar nuestra salud mental, para tratar de mantener a raya, ¿no? La enfermedad mental, para no brincarnos esa línea delgada y de tener salud pasa a estar en una condición de enfermedad. Entendiendo por principio qué son las emociones. O sea, caramba, si estoy enojada, pues ¿cómo quieres que ponga buena cara? ¿No? Pues estoy enojada. O sea, ahorita estoy enojada. No pasa nada, ¿no? O estás enojado. Bueno, está bien, no pasa nada. Es parte es una emoción normal, es una reacción que se puede dar ya cuando no esté empoderado en el enojo. Vamos a platicar, vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Por qué te enojaste o qué te hizo enojar? Si estoy triste, ya no llores, ya déjalo ir, no lo vas a dejar descansar si sigues llorando, ¿no? En los duelos. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a carcajear? ¿Me muero de la risa o qué? O sea, por supuesto que lloro y que te lloro. ¿Y qué hacemos entonces en el entorno? Dar contención. ¿Cómo? ¿Qué le digo? Nada, abrázala o abrázalo. O acaríciale la mano, o estréchale la mano, o acaríciale el cabello. No sé, eso ya depende de la iniciativa, de la naturaleza del vínculo, ¿no? Etcétera. Sí, porque esa persona está viviendo sus emociones, las está aceptando. Exacto, y eso es precisamente lo que no hacemos en los estilos de crianza. Nuestra sociedad es muy negadora de las emociones. Que estoy eufórica, que ¡ay, qué emoción! Y así saqué 10 en mi examen de matemáticas, ¿no? Y si se te quedan viendo ya, cálmate, ni que fuera, ¿no? Y los otros que también sacan 10 así como de, ¿Y luego? igual, ¿y qué hago, no? Sí. Entonces, se pudiera hablar de muchas cosas, pero esto es uno de los puntos básicos del cuidado de nuestra salud mental, ¿sí? Identificar, y empezando por uno mismo, o sea, identificar nuestras propias emociones. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás neuras? Por decirlo, ¿no? En este diálogo interno, ¿no? Algo está pasando. Hay que sentarnos a conversar con uno mismo, a platicar y a identificar. Ay, no, pues sí, ya me di cuenta. Es que en la mañana que vi a mi novio con esa chica con la que dice que se lleva también, me entraron unos celos. Vamos, por eso es que has estado de mal humor todo el día, ¿no? Sí. Hasta con tu mejor amiga hasta te enojaste nada más que porque pidió torta de salchicha en lugar de milanesa. Entonces, pues sí contestarte, porque eres así, porque estás pasando por algo. Ser introspectivos, entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestras emociones y validarlas, porque esa es la otra, ¿no? Hay gente que no se permite llorar, que no se permite... Porque tenía una amiga que me decía, es que yo no me permito odiar. O sea, qué bonito, ¿no? Pero por otro lado
pero digo, no manches, o sea, el odio es parte de la naturaleza del ser humano. O sea, no se trata de odiar a todo el mundo, pero tanto como no me permito odiar. O sea, suena hasta ridículo. Bueno, a mí me pareció así, ¿no? Ridículo. O sea, pues es normal. Monse, ¿por qué no vas a odiar? Bueno, sí, o sea, me hace exagerado como de muy, muy buena gente y yo así de... A mí me gustaría complejizar todavía más todo esto de lo que estamos hablando, porque ahí entra algo que muchas veces no tomamos mucho en cuenta y que es esto que decíamos del contexto sociocultural. Nuestro bagaje en términos de creencia, y con todo el respeto del mundo a todas las religiones y a todas las creencias, como sociedad tenemos una herencia de haber asimilado generación tras generación a la religión judeocristiana, que es culpígena, que es enjuiciadora, que es también negadora de todo aquello que tenga la naturaleza de emoción. Y eso tiene muchísimo. Y está muy arraigado. En estas generaciones. Quizá en las últimas ya no tanto, pero lo que es nosotros, claro que por supuesto todos sabemos qué se quiere decir cuando hablamos de pecado, ¿no? A qué nos estamos refiriendo si hablamos del infierno o del cielo, etcétera, etcétera. Ya, yo últimamente he visto que en esta generación nos cuestionamos más, nos hacemos más cuestionamientos sobre todo, pero es muy padre porque te das cuenta que hay más allá de las creencias que tienen tus abuelos, tus papás, ¿no? La gente que es muy apegada, doctora. Pongo el ejemplo. Si yo escucho a Montserrat que me cuenta sus problemas, todo lo que ha padecido, Claudia me comenta todo lo que ha padecido, usted me comenta todo lo que ha padecido, y yo me siento con esa empatía hacia ustedes y sus problemas se vuelven mis problemas. No dejo de preocuparme todos los días por usted, por Monse, por Claudia, y todos los días les recuerdo cómo están, cómo vas con ese punto, cómo vas con ese asunto. ¿Ya lo superaste? ¿No lo superaste? Eso puede provocar en mí una mayor depresión por preocuparme de más por las personas. Toño es especialista en hacer preguntas complicadas. Bueno, a ver, sí, no complicadas porque son muy específicas, ¿no? Sí, Quizá... por lo mismo, o sea, tienen un nivel, ¿no? Es como muy sintético, pero muy así como que irse a las profundidades de las cosas. Sí, por supuesto, la enfermedad mental es contagiosa, no como las infecciones, pero en las interacciones, en el vínculo, si tenemos frente de uno a una otra edad que es portadora de una enfermedad depresiva, de un trastorno de personalidad, de conductas o un trastorno antisocial de la personalidad. Que el antisocial no es esta persona que no le gustan las fiestas o no le gustan las reuniones. A veces se confunde mucho el término. Antisocial es sinónimo de criminalidad. O sea, el antisocial es aquel que se brinca las trancas de todos. Desde me paso el semáforo hasta me mato al sujeto que tengo enfrente, ¿no? Sin mayor menoscabo de absolutamente nada. Entonces, claro que sí, ¿no? ¿Por qué tenemos estas historias en las que se dan generaciones de problemáticas, por ejemplo, de maltrato? Pues es que resulta que yo vengo de una familia en donde mi papá golpeaba a mi mamá. Ay, hoy, ¿quién eres tú? Ah, pues lo mismo. O sea, hoy yo golpeo a mi esposa. O es que vengo de una familia en donde todos los hombres terminaban siendo adictos al alcohol, ¿no? ¿Y quién eres hoy tú? Ah, pues un adicto al alcohol. Entonces, claro que los vínculos pueden enfermar. Y cuando Toño dice este asunto, bueno, y si yo me llevo el costalito de Claudia y también el de Monse y también el de la doctora, ¿qué va a pasar conmigo? Pues que va a tronar. Estás perdido. La salud mental, ¿no? Nada más conmigo ya está perdido. O sea, ¿qué haríamos las gentes que estamos trabajando del lado de la salud mental si con cada paciente que vemos agarramos el costalito y nos lo llevamos? Tronamos. Colapsamos de todas. Y sucede. Digo, yo no he consultado las estadísticas en los últimos tiempos, pero al menos en la época en la que me tocó estudiar medicina, yo recuerdo que de mis primeras clases de psiquiatría, el doctor que nos dio aquel curso para mí memorable, nos decía, una de las áreas de profesionales que más cometen suicidio son los médicos. Y de los médicos, una de las especialidades en las que más hay incidencia de suicidio son los psiquiatras.
por este tipo de procesos precisamente. Pero entonces, ¿qué? O sea, pues el final es trágico e irreversible e irremisible. No, por eso al trabajador de la salud mental se le exige, afortunadamente cada día más, que entre a procesos de psicoterapia personales. O sea, aquellos que pretendemos atender la salud mental de un otro, tenemos que haber tenido la experiencia de haber sido pacientes de procesos psicoterapéuticos. Porque trabajamos con nuestra personalidad precisamente. Entonces, tenemos que tener como ese feeling para saber dónde están nuestros talones de Aquiles y preservar nuestra salud. Sino como, si preservan la de nosotros, pues también ustedes. Claro, ¿no? así es como decimos aquí, tienes que estar bien tú para que la gente a tu alrededor esté bien. Exacto. Y para ayudar al otro, había una expresión muy consabida, muy llevada y traída. En las épocas que yo estudié la especialidad de psiquiatría, nos llegó a dar clase el doctor Ramón de la Fuente. Entonces, él decía, a ver, hay que ponerse en los zapatos del otro, sin olvidarse que son los zapatos del otro. O sea, sí tengo empatía contigo, sí te voy a intentar ayudar, pero precisamente esa ayuda llega sabiendo que no soy yo, que no es lo mío, que esto es lo tuyo. Establecer los límites claros entre mi yo, mi propio yo, y tú, es decir, dónde empieza y termina la otredad y dónde empiezo y termino yo. En la actualidad, muchas veces para cualquier situación de ansiedad o depresión, la familia, en este caso los papás hacia los jóvenes, siempre dicen, llévalo a terapia, llévalo con el psicólogo porque de seguro tiene depresión o está ansioso. Porque en la actualidad se utiliza mucho ese término de que casi para todo se tiene que llevar a las personas al psicólogo porque tiene un padecimiento, y generaciones atrás, yo recuerdo que hace 20, 30 años, muy pocas personas iban al psicólogo porque no sabíamos si había depresión o no tenían este tipo de padecimientos. ¿Por qué ha crecido el acudir a un psicólogo? Bueno, yo creo que son fenómenos en paralelo, ¿no? Algunas son buenas noticias y otras no son precisamente buenas noticias, más bien malas. Pero bueno, las buenas noticias son que así como al paciente portador de trastornos mentales, emocionales, se le ha estigmatizado a lo largo de los siglos, eso no ha sido muy diferente para la gente profesionista de la salud mental. O sea, los alienistas o los loqueros, ¿no? Más coloquialmente hablando, pues sí, también hemos sido figuras rechazadas, en donde ir al psiquiatra y no, ¿cómo crees? ¿No estoy loco o no estoy loca? Entonces, afortunadamente esto ha ido cambiando al cabo de las generaciones, como decía precisamente Claudia, que hoy las cosas se conciben de manera diferente, se cuestiona, se pregunta qué hay más allá, y efectivamente eso es bueno, eso es sano. Ya no tenemos como esa aureola de magos del mal que teníamos. Que te van a dar electroshocks. Que van a dar electroshocks, que van a abrir el cerebro y van a hacer cosas terribles, ¿no? Ya ese perfil, esa imagen ha ido transformándose, ¿no? Eso por un lado, tanto del psicólogo como del psiquiatra. Pero las noticias que no son tan buenas es que desafortunadamente todo lo que son los trastornos general emocionales, mentales, se han ido al alza. Sea porque esto puede ser explicado, pues por esto que vivimos, que yo creo que pocos llegamos a tener la fantasía de que nos iba a tocar vivir un fenómeno de pandemia, estadísticas, ¿no? Altísimas de gente que pierde la vida, ¿no? Por un proceso de esta naturaleza, el enfrentar duelos, ¿no? Familias que desaparecieron, algunas casi completas o completas, los procesos de duelo, los procesos depresivos, los procesos de ansiedad, el hecho mismo de tener que vivir enclaustrado, ¿no? Para preservar la vida, no solamente la salud, o sea, para no contagiarnos, para no enfermarnos, sino para no morirnos. Muchas psiques, y ahí vamos, precisamente, ¿no? Retomemos el tema, ahí vamos. Si no tuviéramos mecanismos de defensa, pues qué cantidad de gente... Hubiera habido muertos, pero porque nos matamos entre nosotros, yo creo. La agresión se dio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. La depresión. Hizo un boom, la depresión, la ansiedad, trastornos de estrés postraumático. En fin, todo este tipo de problemáticas se han ido al alza. Entonces, bueno, o desestigmatizamos a esta gente que nos puede echar la mano, como es la figura del psicólogo, del psiquiatra, o entonces, ¿qué hacemos? Doctora, como recomendación, ¿cuáles serían las características ideales que podríamos detectar en nuestros familiares, amigos, hijos, para que acudan al psicólogo
en dado caso de que pudieran tener depresión? Bueno, yo creo que, insisto, lo primero es identificar la emoción. Es decir, si yo noto a la personita, hablando de padres a hijos, de la que yo soy el principal responsable, el principal cuidador, que lo veo taciturno, que lo veo con su carita triste, que de repente, ahora sí, como la canción de Criki, ¿no? Llorando por los rincones, algo pasa. Y lo primero que hay que hacer es acercarse y preguntar, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y no conformarse, porque muchas veces la respuesta, ¿no?, de un pequeño va a decir, no sé. O sea, si tú me preguntas a mí qué tengo, pues quién sabe. ¿Y qué me pasa? Pues no lo sé. Pero entonces ese es el momento de acudir al profesional. Pues donde yo estoy viendo que pasa esto, que no me parece que esté dentro del parámetro normal. Si al final me dicen que afortunadamente es lo que pasa ya con las niveles en donde sí hay una cultura de la salud mental. Doctora, mire, le traigo a mi hija porque desde que nació mi bebé está berrinchuda, me escupe la comida, está irritable. Ay, pues cómo no, si le acaban de destronar. Si ya ha llegado un nuevo rey, cuando ella era la reina, pues claro que no está muy a gusto, ¿no? A lo mejor y por ahí tiene alguna fantasía de ir a tirar y se bebe al bote de la basura. Sí. Y es normal, qué bueno. Pero ya fui, ya me lo dijeron, tú como especialista en el psicodesarrollo ya me dijiste que esta conducta no es patológica, que es un estado transitorio y que cuando ella descubra que hay una cosa que se llama vínculo fraterno, bueno, no solamente no va a tirar al hermano a la basura, se van a hacer cómplices en la relación con los padres, ¿no? Pero si tú, especialista en la enfermedad y la salud mentales, me dices, cuidado, esta pequeñita, este pequeñito está cursando con un estado de depresión. Ay, doctor, ¿y a poco en los niños hay ese tipo de enfermedades? Claro que sí. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues, ¿qué hace cuando va con su pediatra? No, pues algo con una receta. Pues exactamente lo mismo. Nomás que aquí, además de salir con una indicación por escrito de un medicamento, van a tener que venir a terapia. Porque necesito revisar cómo están los vínculos, cómo están sus interacciones, para poder orientarlos, ayudarlos, ¿no? Asesorarlos. Pues, Monse, yo te quiero agradecer y estoy muy contenta de que nos hayas dado la oportunidad de conocerte un poco más y de que hayas tenido esta apertura y el valor de contarnos tu historia. No, pues gracias a ustedes. Y doctora, gracias por también, a los que nos están escuchando, a nosotros también, hacernos este tema más amplio y saber que hay mucho más allá de una terapia psicológica. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Yo creo que son espacios para reflexionar, ¿no? Espacios para aprender y espacios para crecer en términos generales. Y tú que nos escuchas, toma conciencia de tu salud mental, no solamente de tu cuerpo, sino de tu mente. Si presentas alguno de los síntomas que la doctora o Montserrat nos mencionaron, no dudes en acudir a tu médico lo más pronto posible. Recuerda que tu salud es lo más importante. Nos vemos el siguiente programa. No olvides escucharnos el próximo lunes en tu programa Ya Oíste. Nosotros somos Claudia Mejía y Antonio Tapia. Hasta la próxima. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, Deporte, Educación. eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.